En primer lugar, por darnos tu tiempo, porque Ujú. es muy importante, creo, hoy en día, bueno, darte el tiempo para las cosas y bueno, me gustaría primero un poquito que me cuentes acerca de tu experiencia, cómo así llegaste al puesto de jefe de pricing en Sabar y un poquito que nos cuentes de Ujú. ti, por favor. Ya. Bueno, yo ingresé a Sabadell en 2018, creo, más o menos en septiembre. Yo estando en el área de recursos humanos y porque estaba todavía en el momento en que no sabía en qué quería enfocarme en el trabajo. Entonces, a los 2 meses yo pedí mi cambio al área comercial y me mandaron, como en ese tiempo la empresa estaba dividida entre unidades de negocio, ¿no? Nosotros nos dedicamos al rubro de comercio exterior, almacenes, minería. Entonces me mandaron en una de las unidades de negocio de comercio exterior. Y conmigo comenzó lo que se llamaría el área de pricing, porque a raíz de mi cambio, a mí me dieron el puesto de analista de pricing y a otros 2 chicos más que veían un almacenes, también, y los 2 chicos que veían almacenes le dieron como analistas de pricing. Entonces de ahí comenzó el área de pricing, digamos, en la empresa, porque antes así netamente no había. Entonces estuve un año como analista de pricing en una unidad de negocio y comenzaron a haber cambios dentro de la empresa, y un gerente absorbió la unidad de negocio donde yo estaba. Entonces se comenzó a hacer agencia, transporte y depósito temporal. Y es ahí en ese cambio que yo entro y subo como supervisora de pricing y me pongo a cargo de todo el área de pricing. En su momento veíamos solo agencias y depósito temporal. Y luego asumo el área de transporte, el pricing de transporte, y me ascienden a jefa de transporte, a jefa de pricing, ¿no? Y ahí estoy ahorita a partir de este año. Algo así medio raro los movimientos. Sí, debe de ser. Y sí, sí, y de ahí, bueno, es un proceso, ¿no? El área de pricing como si no estaba, y en el camino hemos ido aprendiendo cómo a hacer todas las estrategias, las políticas, a tomar pues las referencias que tiene y las metas que tiene la empresa con respecto a las rentabilidades de los negocios, ¿no? Yo tengo ahorita, bueno, mi gerente ahorita está a cargo de casi el 70% de las ventas de toda la empresa. Entonces yo tengo dividido, o sea, está dividido entre COMEX, que es comercio exterior, que es agencia de depósito temporal y transporte pesado, transporte liviano, que son los furgoncitos, y están almacenes, pues, ¿no? Y yo estoy llevando a cabo todo lo de COMEX, tengo a cargo todo eso. Entonces Wow, es un denso. proceso. Sí, es bastante. Tengo como 7 personas a mi cargo, porque vemos un montón de negocios, vemos reporteadores. eh, y sí, es mucha conversación, es mucha pelea con los comerciales también, de que mi tarifa tiene Pucha. que ser rentable, pero ellos quieren venderlo más barato, Hay que haber y un como acuerdo, estamos, claro, entre ellos, sí, conversar y ver como un punto medio. sí, y hay que hablar mucho, ver mucho. Al comienzo, hasta nosotros lo hacía también, porque no había un área comercial como consolidada, ¿no? Y también nosotros lo hacíamos de hablar con los clientes, negociar y todo esto directamente, ¿no? Claro, y más o menos entrando a mis pequeñas preguntas que tengo para ti, ¿qué Ujú. consideraciones o factores se tienen en cuenta para determinar un precio en un producto? En este caso en Sabar, como me dices que manejan bastantes líneas, más o menos, ¿cuáles son los Ujú. factores que toman en cuenta, ¿no? Para esa determinación del precio? Claro. Nosotros somos una empresa de servicios. Entonces los servicios que brindamos, como te dije, son agencia, depósito y depósito para el transporte. En sí, por ejemplo, para el transporte, uno de los precios, uno de los factores más importantes que nosotros tomamos en consideración y que nos está afectando actualmente es el combustible. Mm. Por ejemplo, el combustible ahorita, hoy día nos han pasado la última actualización y está en 15,82 el galón por diésel. Wow. O sea, ha subido de lo que era un 12 a 15, ha subido un montón, 13, 15 me parece. Entonces,
y nosotros pues es la productividad de la flota, es ver cuántos servicios hacemos, cuánto kilometraje recorre, o sea, son factores inherentes de la operación, porque así es como nosotros separamos los costos, ¿no? Los costos fijos o costos directos, que son los que se utilizan para la operación, y los costos indirectos, que son, pues, ¿no?, depreciaciones, alquileres, luz, agua, los sueldos del personal, que está dividido en todas las unidades de negocio. Entonces, principalmente dividimos así, ¿no?, costos directos y costos indirectos. Nuestros costos directos se analizan de todo lo que va en la operación. Por ejemplo, como te decía, ¿no?, en transporte, la depreciación del carro o el sueldo del conductor, el combustible, los ratios de mantenimiento. En el caso de un depósito temporal, lo que me va a cobrar el puerto, la máquina que yo voy a utilizar para hacer la recepción y el entregado del contenedor. En el caso de aduanas, por ejemplo, el sectorista que se encarga de revisar, de ver las dudas, el liquidador, cosas así, ¿no? Ese es nuestro costo directo, digamos. Y obviamente para llegar a estos montos que colocamos dentro de nuestros costos, se han hecho ratios, o sea, hemos levantado carga laboral. Por ejemplo, en aduanas hemos levantado carga laboral para ver cuántas horas se demoren en hacer ciertos procesos. En transporte, pues llevamos un ratio de los mantenimientos, llevamos un ratio de cuánto se gasta en combustible, todos en históricos, ¿no? Y en depósito temporal, pues es cuántos movimientos hace mi máquina, y esto entre la cantidad de contenedores para sacar los precios así. Entonces, todo eso se estudia del histórico que ya tenemos, y luego ya tenemos nuestros costos indirectos, ¿no?, que son los que van, como te explicaba, los que no influye directamente en la operación, ¿no? Por ejemplo, en un transporte, y algo que dividimos de repente entre todas las unidades de negocio, son pues los sueldos de gerencia, los sueldos de jefatura, sueldos de personal de facturación que trabaja para todas las unidades de negocio, ¿qué más? Luz, agua, el internet, los teléfonos, esas cosas, ¿no? Y así hemos dividido nuestros costos. Y así forman nuestros costos directos y nuestros costos indirectos. Y para allá el margen, que es al precio de venta que damos al mercado, después va mucho en línea con lo que la dirección del empresa dice, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, la meta de este año es que tu unidad de negocio tiene que crecer en un tanto por ciento. Entonces, para ese tanto por ciento tú tienes que tener un 20% de margen. Entonces, nosotros establecemos, ¿no?, ya, nuestras tarifas no pueden salir con menos de 20% de margen. Y si sale con menos de 20% de margen, tenemos que revisar por qué. Porque ahora el mercado ha cambiado. Antes tú ponías tus costos, tu margen, y salía tu costo de venta. Ahora es tu venta y tus costos, y ahí tienes que ver cómo bajas tus costos para sacar el mayor margen, porque ahora el precio ya lo pone el mercado, ya no lo pones tú. Exacto. Entonces, y ahí entra ya a ver factores, por ejemplo, de como que si me va a pagar, si le voy a dar líneas, o me va a pagar al contado, entonces puedo disminuir ciertos costos, o de repente no voy a incurrir en esto, y si voy y lo puedo eliminar y no lo puedo meter en mis costos. O sea, nosotros como pricing llevamos muy de la mano con el área operativa y con el área de costos, porque validamos mucha información con ellos. O sea, somos el nexo entre esa parte, ¿no? Están entre... Unimos esas dos cosas. Sí, unimos esas dos cosas. Y pues en base a eso sacamos pues nuestras tarifas finales, ¿no? Y más o menos las herramientas que tú utilizas para la gestión de precios y la determinación de la sensibilidad precio-demanda son estos datos históricos que tú me comentas, que de alguna forma es tu base, o tienes otra herramienta. No, claro, los datos históricos, que son muy importantes porque es en función a lo que nosotros tenemos actualmente, ¿no?, al personal, a las unidades que utilizamos, a los tipos de equipos que tenemos, ¿no? Pero también a veces vemos proyecciones, o sea, vemos cómo va en el mercado, el mercado, vamos evaluando, vamos comparando, también lo que se ve, pues, ¿no?, lo que es los productos brutos internos, o cómo va, como si vemos que ya como que va a comenzar a hacer este tema del combustible, ya nos vamos ajustando ahí a ese tema, ¿no?
es tantos históricos como información actual y actual. como información que podría pasar en el futuro. Tomamos muchas variables para definir esto. Y más o menos, ¿qué recomendación tú darías a alguien que inicie un proceso de mejora, de toma de decisiones de precios ahorita? Ahorita, lo primero, así que uno tiene que un jefe de pricing o que alguien en pricing tiene que saber es cómo funciona, cómo es tu operación, digamos, ¿no? Tienes que conocer bien qué es lo que qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a ofrecer. Y tienes que meterte, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de meternos en la operación hasta veces para poder entender cómo se va a realizar el servicio, ¿no? Si no, no vamos a poder costear bien eso, lo que da, ¿no? Y conocer y llenarte de información de todo lado, ¿no? De conocer tus históricos. Un pricing tiene que saber de finanzas, un pricing tiene que saber de costos, un pricing tiene que saber Excel, hasta Business Intelligence que usamos nosotros también para hacer los indicadores, ¿no? O sea, en verdad es un todo, Es un es un todo. mix, un mix. Estás obligado a aprender de todo. Te estás obligado a meterte al área operativa porque si no tienes claro cómo se desarrolla la operación, vas a costear mal. Estás obligado a saber de finanzas porque si tu cliente quiere crédito, tú tienes que calcular el costo financiero. Estás obligado hasta de saber de investigación de mercado, de Mercado, comercial, porque si no, no vas a dar una tarifa que está acorde del al mercado, mercado actual. Sí. correcto. Y hablando un poco de Sabar, ¿cuál es el producto que genera mayor demanda de ventas ahora que el mercado ha cambiado con esta coyuntura política, Uh-huh. sanitaria y más o menos si se aplica alguna elasticidad o tiene otra perspectiva? Hola, ¿Me, te perdí por un ratito, ¿Me escuchas ahora no te sí? escuché. Ya, Y ahora sí. perdón, Lili. No te Te preocupes. preguntaba cuál es el Uh-huh. producto que genera mayor demanda de ventas en Sabar y si se aplica alguna elasticidad o qué otra herramienta ustedes utilizan, ¿no? El mayor producto que tiene demanda ahorita, como nosotros ofrecemos servicios, dependemos mucho, digamos, como te decía, ¿no? La unidad de negocio que maneja mi gerente es el que genera el 70% de la venta de la compañía. Pero es porque tenemos abarcado almacenes, tenemos abarcado cómics, tenemos abarcado transporte. Dentro de eso, lo que está generando demanda ahorita es transporte, porque siempre transportamos, almacenes, porque los clientes siempre están buscando dónde poner su mercadería, y va a depender mucho de la casuística del cliente, ¿no? Hay clientes que sí requieren nos pueden requerir una unidad y luego solo esa, o hay clientes que nos piden toda la cadena logística. Depende mucho del tipo de cliente con el que trabajemos. Y hoy en Digamos, día, ¿cuáles son los retos que tú enfrentas como jefe de pricing? Porque de hecho que el mercado ha cambiado, año y medio atrás no era como era ahora, ¿no? De todas formas ha cambiado. Como me decías, el claro. aumento del combustible o el tema político, Uh-huh. coyuntural, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú crees que enfrenta y tiene que estar preparado de alguna forma un jefe de pricing? Lo que yo me he topado ahorita y lo que me ha hecho reaccionar así es, bueno, nosotros que vemos toda la cadena logística, nos ha impactado mucho esto de que había en el mercado un incremento de las tarifas de los fletes internacionales, por ejemplo. No nos esperábamos que con la pandemia no ha habido tanta rotación de contenedores en el mundo y un flete que antes, o sea, que traer un contenedor, digamos, de China ahora a Perú nos costaba pues $3,000, $4,000, nos está costando $10,000. Wow. O sea, eso es un incremento súper grande y eso nos está afectando considerablemente porque obviamente súmale a eso el aumento del dólar, que ahora está en Exacto. 4.09 creo, 9, casi 10. 0.10, 10 creo. Imagínate a una persona o sea, que va a querer importar un flete que hace 2 años o hace año y medio le costaba 2,000 a un tipo de cambio de 3.3 y ahora está 10,000 con un tipo de cambio de 4. O 4.10. sea, afecta demasiado y uno como pricing tiene que
reinventarse y buscar la manera de poder bajar lo más posible el precio sin afectar la rentabilidad de la empresa, porque nosotros como servicios, si no vendemos, no generamos dinero. Y si no generamos dinero, pues ¿para qué está la empresa, no? Entonces, y factores así como el político ahorita, pues la especulación, ¿no? Nos está afectando el incremento del dólar, nos está afectando el alza de combustible, y todo es una cadena, si te das Una cuenta, o sea, cadena, un dominó. va desde un dominó, o sea, ha sido, o sea, la pandemia, la gente ya no comenzó a importar, fueron los meses más horribles que yo me le he pasado en la vida laboral, porque teníamos que ver todos los meses. En ese tiempo yo veía también proyecciones de venta, porque pues, nosotros área de pricing también proyectamos ventas. Entonces, y teníamos que ver con cuánto íbamos a cerrar y con cuánta rentabilidad iba a ser, y de eso dependía a cuánta gente le renovaban el contrato, porque si salíamos negativos ya no dábamos. Y es horrible el tema de la pandemia, no fue eso. Y luego se vino el dominó de que ya estos contenedores por el tema de la pandemia, y luego esa escasez, el aumento de las tarifas, y ahora con la coyuntura política, el aumento del El dólar y dólar. el aumento de la es horrible, horrible, y el mercado de comercio exterior es bien como que hay mucha competencia. Entonces, nosotros somos una empresa grande, por ende tenemos costos más elevados que una empresa que es más chiquitita. Entonces, competir contra esas personas que están desesperados por vender, porque todos queremos vender el servicio porque es venta, sino cómo generamos. Subsistimos, claro. Entonces tienes que estar preparado para todo. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado la situación. Sí te pueden decir, sí marca, ¿no? Y hay que estar muy conscientes de qué cosas son las que están afectando a tus costos, ¿no? Si lo tienes identificado, puede servirte de una herramienta, por ejemplo, cuando vas a negociar con un cliente, ¿no? No, pero me está subiendo esto, sí, pero mira, ha pasado esto, el combustible esto. Entonces tú como pricing, si tienes claro qué es lo que afecta tu costo, vas a poder explicar y sustentar, ¿no? Si te pesa tarifa, si está bajo, si está alto, no tienes motivos, entonces le haces caso al cliente. Claro, Lilia. Uh-huh. Bueno, Lilia, creo que ha sido todas mis preguntas. En verdad es una situación Uh-huh. bastante atípica, creo que para todos los sectores y sobre todo el servicio, ¿no? Exportación, creo que de Sí. todas formas se ha habido afectado en todo sentido, pero como tú dices, siempre hay que reinventarnos y ver dónde están, quizás dónde podemos sacar ese poquito para seguir aumentando nuestra utilidad, ¿no? Entonces, Uh-huh. nada, básicamente es eso, Lilia. Muchas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición y